la única inscripción de la época de Pilatos que menciona a Pilatos. Ven aquí un hueso con un clavo atravesado, perteneciente a una persona que fue crucificada. Restos de la tumba del rey Herodes. Este hexágono cuenta la historia de la guerra desde el punto de vista de los asirios. El único ejemplo de una guerra mencionada en la Biblia donde tenemos también la versión del otro bando. El fragmento de escritura bíblica más antiguo que se haya encontrado. ¿De qué estaba compuesto el incienso que quemaban? Contenía cannabis. Esta piedra, 2900 años de antigüedad, menciona a la casa de David. Fue enterrado hace 14.000 años atrás, junto con su perro. Hola amigos, saludos nuevamente desde Jerusalén, otra vez en el Museo de Israel. La mayoría de grupos que traigo a visitar al museo venimos con tiempo limitado y nos conformamos con ver la maqueta de Jerusalén de tiempo de Jesús y el santuario del libro donde se conservan los rollos del Mar Muerto, a lo que les hemos dedicado otros videos. Les dejo aquí los enlaces y no siempre tengo la posibilidad de mostrarles, como les voy a mostrar ahora, la sección de arqueología del museo, que es mi favorita y realmente impresionante. Van a ver estos sarcófagos antropomórficos, es decir, con forma de ser humano, que fueron encontrados en el sur de Israel, y se nota que tienen sin duda una influencia egipcia. Con estos sarcófagos nos recibe el inicio de la sección arqueológica y a partir de ahora vamos a empezar en forma cronológica. Y aquí esta persona cuyo cadáver fue enterrado hace 14.000 años atrás, en una posición fetal, pero lo más impresionante es que fue enterrado junto con su perro. Lo que ven aquí son los huesos de su mascota. Entonces sabemos que ya hace 14.000 años el hombre ya había domesticado al perro. Ya era el mejor amigo, seguramente los unía una conexión emocional y por eso decidieron enterrarlo junto a su mascota. Estas son las máscaras fabricadas por seres humanos más antiguas que se conozcan. Tienen 9.000 años de antigüedad. Parece una película de terror, pero no. Máscaras de humanos prehistóricos. Estos artefactos de cobre de 5.500 o 6.500 años de antigüedad, cuyo uso exacto nos es desconocido, fueron encontrados en una cueva en el desierto de En Gedi, y muy cerquita ahí se encontraron también restos de lo que parece ser un templo prehistórico. Suponemos entonces que estos eran elementos que se usaban en aquel templo. No sabemos exactamente cómo, pero parece que este tesoro, le decimos la cueva del tesoro, la cueva donde fueron encontradas todas estas cosas, parece ser que eran parte de aquel templo prehistórico. No sabemos estas bolitas de cobre exactamente para qué serían. Y miren qué interesante esa bastón o ese báculo con cabezas de ciervos. De este lado lo que vemos son osarios, como cajas funerarias para recolectar los huesos de los difuntos, un método de entierro. Estas tienen unos 5.000 años más, 5.500 años de antigüedad, y lo que a mí me parece más interesante de todo esto es que encontramos también osarios, cajas para enterrar huesos en otras partes de Israel de hace 2.000 años. O sea que este es un sistema de entierro que se usaba hace 5.000 años, se dejó de usar y luego se volvió a usar. Nos muestra cómo a veces el ser humano, ante las mismas necesidades, en este caso la necesidad de entierro, muchas veces vuelve a inventar las mismas soluciones con algunas diferencias en el estilo artístico, pero de la galería sobre el periodo prehistórico saltamos a la época cananea, es decir, hace más de 3.200 años,
cuando los israelitas todavía no dominaban la tierra de Israel, antes de que los israelitas volvieran de Egipto, y teníamos aquí a los distintos pueblos cananeos, algunos restos impresionantes de aquella época, como estos leones que fueron encontrados en un templo de la ciudad de Hatzor en Galilea. Ven también qué increíble también de Hatzor, esa estatua con esa bocina, cuyo uso no me queda claro a mí tampoco, pero es probablemente también algún tipo de uso ritual, y cuando decimos uso ritual, pues es la clave para decir en realidad no sabemos bien para qué servía. También muy impresionante este relieve con la representación de leones en la ciudad de Beit Shean. En el periodo cananeo o periodo de bronce no faltaba el comercio. Ven aquí vasijas con elementos de importación traídos en barcos de otros lugares. Aquí una representación. Y yo creo que muy llamativos, estos que vemos aquí son anclas. Esas piedras las ataban con una cuerda y la tiraban del barco hacia el agua para anclar los barcos que traían la mercadería. De esta época son entonces aquellos sarcófagos antropomórficos que veíamos también en la entrada. Y ahora se pone más interesante porque estamos llegando a la era de hierro. Uno de los hallazgos más importantes de este periodo es esta piedra de aquí. Le decimos la estela de Dan, porque fue encontrada en un lugar que se llama Tel Dan. Esas letras que ven ustedes es hebreo, ¿sí? Pero es el alfabeto paleohebreo, el que se utilizaba en la época del primer templo y antes también. Y lo que tiene esta piedra, que debe tener unos 2800, 2900 años de antigüedad, es que menciona a la casa de David. Y esta es una prueba extra bíblica de la existencia del rey David. Antes de que fuera encontrada la estela de Dan, había discusiones entre arqueólogos e historiadores si acaso el rey David fue realmente un personaje histórico o es un personaje de leyenda. Pero si hace 2900 años tenemos confirmada la existencia de la casa de David, es lógico suponer que hace 3000 años hubo un David, que la casa de David, la dinastía de David, llevaba su nombre. Entonces hoy ya no se discute, o casi ya no se discute, que David haya existido o no haya existido. Está claro que es un personaje histórico. Lo que siguen discutiendo historiadores y arqueólogos es si fue un rey tan grande como el que describe la Biblia, o quizás un jefe local más pequeño. La estela de Dan nos comprueba la existencia del rey David, nos confirma más allá de la Biblia. El que no cree que todo lo que dice la Biblia sea exactamente histórico, y no por un tema de no creer en la Biblia, sino a veces también por un tema de que muchas de las cosas que la Biblia cuenta pueden tener una verdad metafórica más que una verdad histórica. Pero en el caso del rey David tenemos comprobado que efectivamente se trata de una figura histórica. Si hemos hablado del rey David, quiero mencionar también a uno de sus descendientes, el rey Ezequías. Y luego otro descendiente posterior, el rey Josías. Lo que hicieron Ezequías y luego Josías fue centralizar el culto en Jerusalén. Prohibieron la adoración de Dios en altares fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera del templo de Jerusalén, y por eso esos altares en otros lugares fueron desmantelados, como por ejemplo este altar de aquí, de la ciudad de Arad, en el desierto del Negev, que aparentemente fue desmantelado hace unos 2700 años atrás. Hace 3 o 4 años atrás se publicó una investigación que investigaron los poquitos restos que había sobre este altar, el incienso, de qué estaba compuesto el incienso que quemaban, y parece ser que, entre otras cosas, contenía cannabis, es decir, que los sacerdotes de este templo salían del culto
un poco subidos. Y fíjense, algo muy interesante, que al fondo tenemos una lápida, una piedra parada, pero no hay ningún dibujo, ninguna figura como en otras piedras similares, en otras lápidas que representaban divinidades en la época cananea, porque esta representa al Dios de Israel, y el Dios de Israel no se lo puede representar como una imagen, no tiene forma, es algo completamente abstracto. Y aquí, señoras y señores, detrás mío, el fragmento de escritura bíblica más antiguo que se haya encontrado son estos dos pequeños amuletos que fueron encontrados aquí en Jerusalén. Fíjense, tienen más pequeño que mi pulgar. En Katef Hinnom, un lugar que filmé en uno de mis primeros videos, les dejo también el enlace, contienen la bendición sacerdotal. Número 6. El Eterno te bendiga y te guarde. Ilumine el Eterno su rostro sobre ti y te sea propicio. El Eterno te muestre su rostro y te conceda la paz. 2600 años aproximadamente, 600 años, 500 años anteriores a los rollos del Mar Muerto. Parece ser que alguien decidió enterrarse con estas palabras, quizás sacerdotes, porque es la bendición de los hijos de Aarón al pueblo de Israel. Casi todo lo que encontramos en el Museo de Israel son artefactos originales. Excepción sería este relieve que es una copia del original que está en el Museo Británico de Londres. Muestra la conquista de Lachish por el rey Sanjerib. Era la segunda ciudad en importancia en el reino de Judá después de Jerusalén. Ven cómo se llevan aquí a los prisioneros y los llevan a Sanjerib, rey de Asiria. El original está en Londres, pero lo que sí tenemos original aquí es uno de los prismas de Sanjerib o anales de Sanjerib. Es este hexágono de aquí que cuenta la historia de la guerra desde el punto de vista de los asirios. Y es el único ejemplo de una guerra mencionada en la Biblia donde tenemos también la versión del otro bando. Es una guerra donde Sanjerib también sitió la ciudad de Jerusalén, pero no logró tomarla. La Biblia nos cuenta que el ángel de Dios mató a 160.000 soldados asirios y los asirios tuvieron que retirarse sin conquistar Jerusalén. O sea que fue una derrota para los asirios. Pero los asirios, desde el punto de vista de ellos, cuentan los mismos hechos. Cuentan que sitiaron Jerusalén, no dicen que la tomaron, dice a Ezequías, rey de Jerusalén, lo encerré como un pájaro en su jaula. Es decir, está contando que lo tiene sitiado, pero no está diciendo que lo atrapó, pero lo está diciendo unas palabras que muestra, yo gané la guerra porque lo tenía atrapado. La Biblia lo muestra como una victoria del pueblo de Israel. Los asirios en sus anales lo muestran como una victoria propia. Y eso es muy, muy actual, cómo la guerra es vista, descrita y narrada. Depende según qué bando es el que lo está narrando. Saltamos de nuevo en el tiempo y llegamos a los tiempos del rey Herodes. Y lo que vemos aquí posiblemente sean restos de la tumba del rey Herodes. Aquí restos del techo del mausoleo y aquí el sarcófago. Digo restos porque ven que hay unos poquitos restos originales que fueron pegados juntos para mostrarnos cómo era la tumba cuando estaba entera, después de la muerte de Herodes, cuando el lugar donde Herodes fue enterrado, una fortaleza conocida como Herodión, fue tomada por los rebeldes judíos que tenían una visión bastante negativa del rey Herodes, que había sido un colaborador con los romanos.
y estos rebeldes, estos celotes, detestaban a los romanos y por lo tanto detestaban también a Herodes. Parece que destruyeron por completo y quedó destruida, olvidada y enterrada la tumba de Herodes hasta que fue redescubierta, encontrada en el año 2007. Y aquí, señoras y señores, algunos restos del templo de Jerusalén. Si nos acercamos vamos a ver, esta piedra pertenecía al pináculo, la esquina del templo, esta esquina de aquí, si esto era el templo de Jerusalén, una representación del templo. Y lo que dice aquí, tenemos una frase en hebreo, Lebeitat Kiá, la casa de la trompeta o en la casa del trompetazo, y nos falta la tercera palabra, está cortada, pero por lo que dicen las primeras letras, suponemos que decía leajris, anunciar. O sea que la casa de la trompeta para anunciar. Y eso es porque al pináculo del templo, a esta esquina, se subía un sacerdote con un shofar, con un cuerno, para anunciar lo que la llegada del Shabbat. Comienza el Shabbat, dejen de trabajar, es el tiempo de descanso. Entonces esta piedra que estaba en el pináculo del templo, en hebreo, la inscripción, y aquí otra inscripción, también del templo de Jerusalén, también del segundo templo, está en griego, porque es para que todos puedan entender, también los visitantes extranjeros que no son judíos o que son judíos y vienen a otro lugar y ya no saben el hebreo, y es una inscripción que avisa no pasar, que la parte del templo a la que no tenían permitido pasar los que no eran judíos, tenemos la inscripción que lo avisa. Que no entre ningún extranjero. El templo estaba construido de tal modo que ese patio grande, le decíamos el patio de los gentiles, porque todos tenían permitido entrar, incluso los gentiles, pero después pasando la siguiente muralla, dentro del templo mismo, la entrada estaba restringida solo para judíos, y si uno iba entrando más adentro aún, solo sacerdotes, y luego solo 24 familias de sacerdotes, y por último al final el lugar santísimo al que entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, el día del perdón, para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel. Aquí tenemos la famosa inscripción de Teodotos, que lo que nos dice en griego también, que esta sinagoga fue construida por Teodotos, el jefe de la sinagoga, nieto del jefe de la sinagoga, y fue encontrada en la parte de Jerusalén que conocemos hoy como Ciudad de David. No se encontró la sinagoga misma, pero sí la inscripción que la menciona, y si es del siglo I, y ya el abuelo del que dirigía esta sinagoga ya tenía una sinagoga en el mismo lugar, quiere decir que nos podemos ir al siglo I antes de Cristo. O sea que esta es la sinagoga más antigua de la que tenemos noticia verificada en toda la tierra de Israel. Hay algunos casos más antiguos fuera de Israel, en Egipto, al parecer. Y si hemos mencionado a Herodes, tenemos que mencionar también a Poncio Pilatos. Y tenemos aquí, miren, esta piedra, la única inscripción de la época de Pilatos que menciona a Pilatos. ¿Ven que dice Pilatus? Arriba, Tiberio, que fue el emperador de Roma durante la mayor parte de la vida de Jesús. Lo que suponemos que decía esta piedra cuando estaba entera es este edificio, este monumento o este templo dedicado a Tiberio por Poncio Pilato. Esta piedra fue encontrada en Cesarea Marítima. Muchos de ustedes que han visitado Cesarea Marítima conmigo han visto una réplica que hay en Cesarea Marítima. Este es el original, la piedra que menciona a Poncio Pilato, de la época de Poncio Pilato. Y al ladito tenemos, fíjense, el único que ha sido encontrado, el único clavo de cruz. Ven aquí un hueso con un clavo atravesado, seguramente perteneciente a una persona que fue crucificada. Los romanos eran muy creativos a la hora de crucificar y tenían muchos sistemas. Se ve que a este señor lo crucificaron así como está en el dibujo y no necesariamente como nos imaginamos a Jesús con clavos en las manos
y en los pies de otra forma. Y aquí vemos osarios de esta época, de la época del Segundo Templo, de hace 2000 años atrás. La misma idea que los osarios prehistóricos que habíamos visto antes para recolectar los huesos de cada difunto. Cambia un poco el estilo, pero la idea es la misma, técnica de entierro. Y de los distintos osarios que hay aquí, hay algunos muy llamativos, como por ejemplo este de aquí, que bien trabajado el arte, seguramente perteneciente a alguien que podía pagarse un trabajo mejor, y según la inscripción que tenemos a un costado, el nombre que aparece, Yosef ben Caifá, José o Yosef, hijo de Caifá. O sea que posiblemente este sea el lugar de entierro de la familia del sumo sacerdote Caifás, que he mencionado en el Nuevo Testamento. Más llamativo todavía, quizás por los nombres, sería este de aquí, que la inscripción dice que pertenecía a Jesús, hijo de José. ¿Será Yeshua bar Yosef? Pero acuérdense en que Jesús y José eran nombres muy comunes en aquel entonces. Puede ser que este haya sido de otro Jesús que también tenía un padre llamado José, así como aquel otro que vimos un costado puede haber sido de otro Caifás. Este también dice Caifás, ¿será el de sumo sacerdote Caifás? Pues eran nombres de la época. Si hemos hablado de Herodes y hemos hablado de Poncio Pilatos, estamos hablando de la época romana. Y también en esta época, unos 100 años más tarde, tenemos aquí esta inscripción monumental enorme, que era parte de un arco en honor a la visita del emperador Adriano en la tierra de Israel. Este arco fue construido en el año 130 o en el año 136. No estamos seguros si es antes de que los judíos se rebelaran contra el emperador Adriano o quizás después. En el año 132 comenzó la segunda revuelta, la segunda guerra de los judíos contra Roma, porque Adriano había decidido transformar a Jerusalén en una ciudad pagana, construir un templo a Júpiter sobre los restos del templo de Jerusalén. De la época romana pasamos a la época bizantina. Los bizantinos son básicamente los romanos que cambiaron su capital de Roma a Bizancio y que adoptaron el cristianismo como religión oficial. Es decir, que en esta época empezamos a tener iglesias en la tierra de Israel. Todavía hay judíos, así que tenemos sinagogas también. Vemos, por ejemplo, aquí, muy bonito, un mosaico del piso de la sinagoga de Beit Shan que representa el templo de Jerusalén. Ven ahí la parojet, la tela que cubría el lugar santísimo, la menorá que iluminaba el templo de Jerusalén. Ahí también restos de una sinagoga. Y yo creo que de esta época lo más llamativo es este medallón de oro que fue encontrado también en la ciudad de David y que representa también la menorá, el candelabro de oro que iluminaba el templo. Tenemos un shofar y a un costado pues no me queda muy claro si sería un rollo de la Torá o algún otro elemento. Por lo general en los mosaicos de la sinagoga lo que se representaba junto a la menorá era el shofar y a un lado esta palita que se utilizaba para recoger el incienso en el altar del templo de Jerusalén, así que tal vez sea eso también en el medallón, supongo. En la misma época también la sinagoga de Corazaín. Los que han venido conmigo a ver los restos del sitio arqueológico en Corazaín, ahí por lo general vemos una reproducción de lo que era este asiento, en un asiento especial en la sinagoga, y suponemos que a eso es lo que se refiere Jesús cuando recrimina a los fariseos que les gusta sentarse en la cátedra de Moisés, es decir, una silla, un asiento de honor. Así que tenemos aquí un ejemplo, el único ejemplo en realidad que hemos encontrado en la tierra de Israel de asiento especial en sinagoga antigua. La famosa cátedra de Moisés sería posterior a los tiempos de Jesús, pero la misma idea.
Después los bizantinos vienen los musulmanes y después los musulmanes los cruzados y otra vez los musulmanes. Entonces tenemos aquí una inscripción en árabe en una torre que fue construida en el siglo XIII para fortificar Jerusalén. Y del otro lado restos de una pintura de Getsemaní, de la iglesia que había ahí en la época medieval, antes de la iglesia moderna que existe hoy. Nos quedaron los restos, se fue destruida, nos quedan solamente los pies de los personajes que estaban representados aquí, que suponemos que eran Jesús, María y José. Entonces hemos llegado también a la Edad Media y luego otra vez los musulmanes, así que a continuación vemos algo de arte musulmán. Vemos aquí, miren qué bonito este mihrab, este pedazo de una mezquita que indica la dirección de la oración. Los musulmanes oran siempre en dirección a la Meca. Y con esto damos por terminada la visita a la sección de arqueología del Museo de Israel. Tengo otros videos sobre el Museo de Israel, les dejo aquí los enlaces. Hemos visto la maqueta de Jerusalén en tiempo de Jesús, hemos hablado del santuario del libro donde se guardan los rollos del Mar Muerto. Si les gustó este video, no se olviden de presionar me gusta, dejar un comentario, eso ayuda a que el video le llegue a más gente. YouTube le muestra a más gente los videos con muchos comentarios. Si es la primera vez que ven mi canal, no se olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima.